buenas tardes a todas y todos. Darles la bienvenida a este conversatorio de aniversario, de segundo aniversario de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. Eh, estamos muy contentos y contentas porque la fecha coincide con un momento muy importante para nuestro país. Se cumplen 2 años también de la marcha más grande de la historia y también se cumple un año del triunfo de la apruebo y la Convención Constitucional, así que sin duda que nos enmarcamos en distintas fechas en octubre que sin duda marcan un antes y un después en nuestras vidas y eh, en nuestro desenvolvimiento como, bueno, como abogado, abogada, en el caso de la profesora y el SEBA, y en nuestro caso con la Katy como estudiante. Así que vamos a estar conversando sobre esos temas en este marco del nuevo aniversario de la Defensoría. Eh, como un poco un prefacio a lo más importante que va a ser lo que van a comentar quienes hoy día me acompañan. La Defensoría es una iniciativa que nace desde la comunidad de nuestra facultad, como estudiantes, como profesoras, profesores. También hubieron egresados y egresadas que se fueron sumando a la Defensoría. Eh, y bueno, también se han ido sumando voluntarios y voluntarias de en su momento otras universidades, así como también la relación que tuvimos desde el día uno con organizaciones de la sociedad civil, como son AOFEM y Londres 38, que hasta el día de hoy componen y son parte esencial de la labor que lleva a cabo la Defensoría Jurídica. Así que bueno, iniciamos nuestra labor el día 19 bajo el nombre del Piquete Jurídico de la Chile, un poco iniciando nuestra labor de una manera como más bien práctica que el conocimiento que teníamos de cómo llevar a cabo una instancia como esa. O sea, lo que fuimos aprendiendo, lo fuimos aprendiendo en el camino. Eh, Así que durante los primeros días tuvimos a cientos de personas eh, de nuestros voluntarios que estuvieron desplegados a lo largo de toda la región metropolitana, en comisaría, en la calle y también en los recintos de salud. Y bueno, eso nos llevó también a tener un registro importante de denuncias, a llevar a cabo acciones judiciales importantes que hemos llevado a cabo como defensoría y lo cual, digamos, ha ido forjando el camino, ha ido forjando la identidad y ha ido forjando también el espíritu de este espacio. Así que, sin más que agregar, voy a darle la bienvenida a nuestros expositores. Nos acompaña en primer lugar la profesora Emma Salina, quien es, digamos, la coordinadora general de nuestra Defensoría Jurídica, eh, también directora del Centro de Estudios de la Justicia, que es bueno, el vínculo institucional que tenemos dentro de la facultad y de la universidad. Y bueno, también una gran trabajadora dentro del espacio, que es la Defensoría Jurídica, así que ya llevamos varios, 2 años ya trabajando en conjunto, así que es un honor también para mí, porque también, bueno, es una de mis últimas actividades como presidente del centro de estudiantes y la labor que he visto en la profesora Aymar ha sido total, ha sido de 24 horas a disposición, y bueno, también la relación institucional que hemos tenido como organizaciones y la, digamos, la fraternidad con la cual desde el Centro de Estudios de la Justicia tuvieron con el Centro de Estudiantes de Derecho, lo valoro mucho y me queda como un recuerdo bastante bonito. Así que muchas gracias, profesora Emma, por estar acompañando. También nos acompaña la Katy Roja, que ella es estudiante en preparación de su examen de grado en este momento. Fue coordinadora, es coordinadora de la Comisión de Acciones de la Defensoría. Y bueno, también puedo solamente tener palabras de admiración para la Katy también desde el día uno llevando a cabo una labor nada, entrañable dentro de la Defensoría. También ordenando una labor que en su momento también era bien ajetreada, porque la Katy junto a otras compañeras y compañeros tenían que estar permanentemente ordenando la información que llegaba y las solicitudes que emanaban de varias decenas de comisarías y de lugares dentro de la región metropolitana. Así que también, eh, nada,
solamente tener palabras de admiración para un trabajo que, si bien al día de hoy no es tan agitado como lo fue en su momento, yo me acuerdo en la época de octubre, enero del año 2019-2020, en donde las compañeras estaban hasta altas horas de la madrugada llevando a cabo la labor. Así que creo que la participación de la Katy en este espacio también refleja el trabajo que han llevado a cabo en su momento cientos, hoy día algunas decenas de estudiantes dentro de la Defensoría. Así que también, Katy, agradecerte por estar participando en esta instancia. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Sebastián Velázquez, quien integra la coordinación de la Defensoría en representación del Londres 38 y también en ese sentido valorar profundamente el trabajo que han cumplido las organizaciones hermanas, como nosotros nos gusta decirles, que integran la Defensoría. Hay también la labor de vinculación con distintas organizaciones de derechos humanos y con otro tipo de actividades en la materia que han tenido Londres 38, AOFEM, también ha sido muy significativa y también, bueno, siempre presente la labor en materia de poner a disposición espacios. En su momento, Londres 38 también se puso a disposición, si no me equivoco, como punto de salud. Así que también valorar muy profundamente no solo la labor dentro de la Defensoría que cumplió Londres 38 a lo largo del estallido social, sino que la labor que cumplió en términos generales. Hubo una pega bien transversal en ese sentido y la verdad es que para nosotros es un honor poder compartir este espacio con una organización tan importante como Londres 38. Así que también, Sebastián, agradecerte por participar en este espacio. Y bueno, ya dando paso a las preguntas, a este momento de eh, un poco de exposición por parte de los expositores, quisiera partir con la profesora Emma Salina, con quien nos gustaría introducir el conversatorio, hablando un poco sobre la creación de la Defensoría. Y en ese sentido, contar un poco sobre cómo se gesta la Defensoría, cómo ha ido evolucionando la Defensoría y también cuáles son los desafíos en perspectiva futuros que nos van quedando dentro de la Defensoría. Así que, profesora, le dejo a disposición el micrófono para que pueda exponer sobre estos temas. Muchas gracias, Miguel. Primero que nada, responder sus palabras tan emocionantes, en verdad, porque la verdad es que se ha generado, por lo menos al interior de la Defensoría Jurídica, un tremendo trabajo con los estudiantes y el trabajo constante que hemos desarrollado todos, no solamente yo, por todo lo que usted dijo, que era 24/7. De todas maneras, creo que ha sido un crecimiento gigante de los profesores para los alumnos y de los alumnos para los profesores también. Creo que ahí se ha producido una comunidad bien rica y que no tiene que ver con la cosa puramente académica, que era la que nos unía con anticipación. Y eso es un poco lo que yo quería destacar en este conversatorio, ¿no? Que la creación de la Defensoría Jurídica se produce exactamente, siempre vamos a saberlo, el día 19 de octubre como consecuencia de la declaración del estado de emergencia por parte de Piñera. Entonces, como consecuencia de eso, quienes primero se movilizan son los estudiantes, ¿no es cierto? Y se movilizan en la fecha, ¿verdad? Y entonces ellos convocan a los profesores y los profesores responden y ahí se crea esta cosa maravillosa que es algo que es difícil de encuadrar dentro del quehacer académico que normalmente se desarrolla en la facultad. Por eso costó también a la hora de institucionalizar la Defensoría saber dónde se iba a ubicar, que era lo que yo creo que mucha gente todavía no entiende lo que es la Defensoría, que es un espacio en el que en condiciones de igualdad se relacionan profesores, estudiantes y organizaciones de fuera de la comunidad estudiantil, como son los del 38 y ABOFEM, que si no existiera cada una de estas instancias u organizaciones o grupos, la Defensoría no sería lo que es, ¿verdad? No tendría el mismo carácter. Y por lo mismo, el sistema de trabajo y
interés o el compromiso por el trabajo que se genera ahí tiene que ver un poco con cómo cada uno fue relacionándose o incorporándose a la defensoría, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando los estudiantes convocan a los profesores no pueden ser menos, entonces, por lo tanto, ahí se empieza a generar una especie de sinergia increíble que significó que de repente uno veía profesores que estaban trabajando el sábado, estaban trabajando el domingo, y al lado de él con un computadorcito. Yo trabajaba en ese momento se llamaba en denuncias, ¿verdad? Y entonces al lado mío había chicos que eran muy jóvenes y que estaban contactando a las víctimas para poder obtener un relato más detallado que el que había obtenido el voluntario que estaba o en el centro de salud o en la comisaría, obteniendo esa información rápida, ¿no? Entonces, el trabajo que realizábamos era exactamente el mismo, ¿verdad? Solamente que quienes tenían mayores contactos, por decir así, como eran los profesores, obtuvimos rápidamente maneras de llegar al Ministerio Público con nuestras denuncias de una manera bastante más rápida que entrar en el sistema general del Ministerio Público, de manera de agilizar la tramitación de las denuncias, ¿no? Entonces, si no existían la comisión de comisarías, que era quien estaba recibiendo el trato que se le estaba dando a las personas que habían sido detenidas, si no es por la gente de salud que estaba obteniendo los relatos más inmediatos de la gente que había sido ingresada en los centros de salud con perdigones, con quemaduras de bombas lacrimógenas, etcétera, nosotros no hubiéramos podido funcionar en la comisión de denuncia y tampoco hubiéramos podido obtener, y esto es lo más importante de todo, no hubiéramos podido obtener la cantidad de información que obtuvimos como consecuencia de esos meses de trabajo intensísimo, que fue lo que se plasmó en ese informe que nosotros lanzamos en enero del año 2020, ¿verdad? Y que abarca un mes y medio, pero son más de 2.000 denuncias, son más de 2.000 relatos que nosotros recibimos de personas que confiaron en nosotros, ¿verdad? A poco andar, nosotros nos dimos cuenta, o el equipo de profesores más bien que estaba trabajando, recibiendo denuncias, nos dimos cuenta que había situaciones que eran particularmente graves, ¿verdad? En las cuales la víctima había sido particularmente dañada o la vulneración de derechos humanos estaba más o menos clara, como por ejemplo en situaciones que se producían en comisaría. Entonces eso nos llevó a replantear un poco esta cosa de solamente asesorar o acompañar a las víctimas en el proceso de formulación de su denuncia, sino que se planteó la necesidad de querellarse, ¿verdad? Y los mismos profesores que habían estado trabajando con nosotros, recibiendo denuncias, entonces empezaron a presentar querellas en los casos gravísimos, ¿no? Y entonces teníamos profesores de procesal, teníamos profesores de penal, teníamos profesores de clínica, más nuestros más avesados trabajadores en materia de derechos humanos, como eran Londres y Abufem, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo este equipo de personas empezó a presentar determinadas querellas, ¿no? Londres particularmente enfocado hacia tortura, a Abufem, a delitos de carácter sexual, y lo que sería la parte de la Defensoría, que es la facultad, llevando querellas que tenían que ver con la comunidad Uchile y también las querellas más graves. Así las cosas, nosotros tenemos en este minuto aproximadamente 25 querellas, ¿verdad? No tenemos muchas más porque en realidad nuestra idea original siempre fue más bien enfocarnos hacia ser observadores de derechos humanos y no a involucrarnos en la tarea de perseguir responsabilidades, pero al final
no lo pudimos dejar de lado y fue eso lo que nos impulsó a cambiar un poco el rumbo y seguir hacia eso, ¿no? Y entonces, como digo, en este momento nosotros llevamos estas 25, 24 querellas, pero además, también un poco viendo los desafíos a futuro, eh, pero además dentro de eso salió dentro de la propia comisión de querella la necesidad de no centrar la persecución penal solamente en aquella persona que disparó el rifle de perdigones o que lanzó la bomba lacrimógena, sino que a determinar quiénes son las personas que daban las órdenes a esas personas que en definitiva eran los ejecutores materiales del hecho, ¿no? Entendiendo que Carabinero es una institución jerarquizada y que por lo tanto no es posible pensar que el carabinero que estaba allí en esa esquina, en ese lugar a esa hora, es el único responsable, sino que hay alguien que le dio la orden de funcionar como funcionaba. Y esto fundamentalmente fue determinado porque como teníamos esas planillas maravillosas que se habían obtenido como consecuencia de la recepción de denuncias, eh, nosotros ahí pudimos ir determinando, y eso lo contarán las personas que me acompañan, pudimos determinar que había ciertos patrones de conducta que se daban ciertos días y particularmente a ciertas horas que permitieron establecer el sistema de patrones como para determinar que aquí había una orden previa o coetánea, pero que era una orden superior y que no emanaba solamente de los carabineros que estaban en ese momento en la calle. Yo creo que esa es la gran tarea o es el gran orgullo que nosotros sentimos de haber colaborado con Londres y con Abofem en la elaboración de estas querellas, prestando toda la colaboración que nosotros podíamos, digamos. Eso, Miguel. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias ahí. Hay todo un recuento de, bueno, también el giro que ha ido tomando la Defensoría y como también hemos ido dinamizando nuestras funciones también en atención a los tiempos. Así que ahí es súper importante también ese orden cronológico mediante el cual vamos asumiendo nuevas labores en función de las necesidades que se han ido instalando en la actualidad, que como bien sabemos son bien distintas al inicio de la Defensoría. Así que muchas gracias, profesora, por la exposición. Ahora le vamos a dar la palabra a Sebastián, eh, a quien, bueno, le vamos a consultar en perspectiva futuro con respecto a los caminos, las alternativas que se deberían llevar a cabo en función de reparación integral de los derechos humanos que fueron vulnerados sistemáticamente desde octubre del 2019 hasta la actualidad. En ese sentido, Sebastián, consultarte con respecto a cuáles consideras tú que podrían ser efectivas medidas de reparación, que bueno, siempre este tema de la reparación colisiona con el tema de la revictimización. Entonces, cómo también nosotros nos hacemos cargo de generar medidas, políticas públicas en las cuales se repare efectivamente, se busque justicia en materia de derechos humanos, pero a la vez tampoco se caiga en la revictimización de las personas y en estas etiquetas que muchas veces parecieran ser beneficiosas, pero terminan más perjudicando que beneficiando. Así que, Sebastián, te dejamos el micrófono. ¿Está ahí con el micrófono? No, o sea, ahí Sí, está. ya, muy Ahí bien, ya sí. está, ya está. Oye, muy buenas tardes a todos. Yo primero que todo tengo que decir que para mí es un honor estar en un espacio, haber coincidido en tiempo y espacio en un lugar como la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y sobre todo, bueno, todos sus integrantes, que fueron muchos, 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 muchas. Pero por sobre todo también para mí es un honor estar aquí hablando desde también Londres 38, donde hay un trabajo gigante de muchas compañeras y compañeros
no voy a entrar en nombres, pero hay un trabajo gigante del equipo de comunicaciones, de todos sus integrantes. Así que mi saludo y mis cariños especiales y el honor especial de estar participando desde ese espacio que es Londres 38, nuestro espacio. Me parece que es muy interesante la pregunta que me hace Miguel, sobre todo cuando señala esta como enclave de futuro. Sobre todo porque nosotros pudimos constatar la vocación del despliegue institucional, ocurría la revuelta o el estallido social. Y esa vocación tenía un solo objetivo, que era un negacionismo brutal y muy doloroso de las violaciones sistemáticas que hasta el día de hoy podemos constatar que pueden estar buscando este negacionismo, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de respuesta de alguna otra manera apunta a realizar una especie o sea, a la necesidad de realizar un examen crítico del fallido proceso transicional en Chile. Necesario como entender cómo se ha desplegado la serie de obstáculos para lograr una efectiva verdad y justicia completa, donde ocurrieron tolerancias y validaciones de pacto de silencio mantenido tanto por Fuerzas Armadas en coordinación con civiles que siempre cuando se despliega este ámbito de represión, uno tiene que llamar la atención en quiénes salen beneficiados de este tipo de situación y cómo son los posicionamientos. Y en esto, la coordinación y la complicidad entre civiles y militares o Fuerzas Armadas es muy funcional. También hay un tema de desinformación, secretismo, e inclusive destrucción de archivos en contextos de búsqueda y de renovación de confianza de nuevo en la institución, a propósito de la mesa de diálogo, en ese contexto, quema de archivos. Entonces lo que podemos ver es como una acción tardía e incompleta de la justicia y de los tribunales de justicia en general, donde las investigaciones fueron completamente deficientes, en un contexto de desapariciones forzadas que no dan cuenta ni de la universalidad de los responsables, ni de la proporcionalidad de la gravedad de los delitos. Entonces, hay un problema que no se puede soslayar al respecto de la transición, así como también la inadecuada calificación de las víctimas, sobre todo esta idea que es muy particularmente doloroso, que tiene que ver con aquella situación inconvencional que es la calificación de las víctimas en relación a desaparecidos, a ejecutados sin entrega de restos. En ese sentido, en las cifras solamente del 2020 podemos hacer un balance en general en que se devela un poco lo que estoy como respondiendo en este sentido, en que apenas un 23,2% de las causas sobre personas reconocidas por el Estado como desaparecidas o ejecutadas cuentan con sentencia ejecutoria definitiva. 1.471 procesos pendientes por crímenes vinculados a violaciones de derechos humanos. En los últimos 25 años solamente se ha avanzado en 400 causas penales con sentencia ejecutoriada y principalmente de personas desaparecidas y ejecutadas, sin contar las miles de víctimas de tortura. De 1.109 personas detenidas desaparecidas, solamente 143 han sido identificados. En relación con lo anterior, me parece también importante establecer una evaluación respecto de lo que podemos llamar los órganos involucrados o las instituciones involucradas. Y en ese sentido me gustaría hacer como énfasis en tres ideas o en tres organismos. Que por un lado está el órgano persecutor, por otro lado el Consejo de Defensa del Estado, y en un tercer lugar el rol o función que eventualmente puede cubrir un órgano garante de derechos humanos. En ese sentido, el órgano persecutor en materia de crímenes de dictadura y de graves violaciones a los derechos humanos en ese contexto, resulta que no parece deseable que este órgano persecutor, que encarna hoy día el programa de continuación de la ley 19.123, haga una cobertura incompleta o inadecuada respecto a la persecución de estos delitos, dejando fuera, como hacía referencia recién, a las miles de víctimas de tortura. Y lo que es más grave es que justamente al dejar de lado a estas personas, las obliga a gestionar privadamente su búsqueda de justicia y de reparación. Tampoco parece coherente que exista, por una parte, una institución destinada a perseguir a la responsabilidad penal de los agentes, y mientras que existe otra institución ligada al Estado que busca
se posiciona como litigante en contra de una justa y proporcional indemnización de perjuicio. ¿Y cuál es esta institución que hace esta obstrucción a la justa y proporcional indemnización de perjuicio? Bueno, no es otra que el Consejo de Defensa del Estado. Y en ese sentido, el Consejo de Defensa del Estado, hay excesivos y variados problemas respecto a esta institución, no solo por la incoherencia estructural de su posicionamiento como litigante en materia en relación al ejercicio efectivo de lo que es un derecho, el derecho a la justa y proporcional indemnización de perjuicios, sino porque además incumple obligaciones internacionales por las cuales ya el Estado de Chile ha sido sancionado, insistiendo en obstaculizar el ejercicio de este derecho, truncando también inclusive el avance de las causas en los tribunales superiores de justicia de nuestro país, en Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Generalmente lo que hace el Consejo de Defensa del Estado es suspender la primera vista de la causa para que esto cada vez se vaya dilatando aún más el cumplimiento efectivo de la condena, ¿no? Profundiza, a nuestro juicio, la acción como litigante del Consejo de Defensa del Estado el hecho de que presenta beneficios asistenciales y pensiones como cumplimiento de la indemnización de perjuicio, cuestión que no solamente esté contraria a la propia ley interna, sino que no cumple bajo ningún contexto los estándares internacionales. Finalmente, el Consejo de Defensa del Estado, en un supuesto como mandato legal, termina ejerciendo alegaciones negacionistas y revictimizantes en sus propios alegatos en que muchas veces están las víctimas presentes y que niegan la realización del crimen o en el fondo empiezan a discutir monto en la valoración de la pérdida o sufrimiento que la persona vivió. Por otro lado, está esta idea del órgano garante de derechos humanos, que en el contexto de la dictadura, evidentemente, no existió una institución estatal en ese contexto de la época. Uno pudiese decir eventualmente que existieron instancias autoconvocadas que dieron una cobertura extraordinaria y casi heroica en muchos sentidos, pero esta situación nos lleva a que en el presente nos obliga entonces a cuestionarnos cómo ocurre la protección, promoción y respuesta ante este tipo de situación. Y en este sentido surge la figura que también es complejo su despliegue en relación al Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien efectivamente no dio respuesta a la emergente y efervescente cifra negra que estaba ocurriendo en esos días y que inclusive su eventual como reacción de judicialización de este tipo de circunstancias da cuenta de la magnitud del daño ocurrido en este país a propósito de la revuelta. Entonces, supuestamente es un órgano destinado a responder a estas situaciones, pero no tiene ni la estructura, ni el posicionamiento político necesario, ni la capacidad de reacción al respecto. Entonces, pasa a ser muy complejo si es que uno quiere hacer una evaluación respecto de una evaluación crítica asociado a la justicia transicional. Pero además, por otra parte, hay que entender que no hay reparación sin verdad y justicia plenas. Por lo tanto, la obligación de investigar es una obligación ética, legal, política del Estado y es el fundamento de toda garantía de no repetición. Si es que no se llega a una verdad y justicia plena, entonces lo que vamos a hacer es sencillamente caminar ciegos respecto de los daños ocurridos previamente. Y obviamente ese caminar ciego apunta justamente a repetir ese daño, ¿no? Entonces, pero por otro lado también, yendo un poco más al quehacer mismo del develar los sucesos y darle forma a los sucesos, que a mi juicio fue un quehacer, en relación a las palabras que decía Emma, un quehacer de la Defensoría muy, muy relevante, que es justamente darle forma a este fenómeno delictual por parte del Estado, es que hoy día tenemos la necesidad y la urgencia de llevar efecto y concretar la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos y que esta investigación debe ser, por tanto, seria, imparcial y efectiva. Y lo que hemos visto en relación a estas causas es que no ha sido así. Básicamente, no ha sido una investigación en que podamos constatar una celeridad
una investigación que contemple el hecho global, sino que generalmente lo que busca el Ministerio Público en este sentido es que por una idea o por un afán de dibujar la responsabilidad o determinar la responsabilidad penal en particular, segmenta el despliegue y no logra una comprensión global del hecho delictivo. Entonces, y además hemos visto diligencias que se rechazan. No sé, yo particularmente tengo una causa en que se identificaron los tiradores de perdigones tanto en pecho como en espalda, en la entrada de 1 metro. Están identificados quiénes dispararon y quién dio la orden, y todavía no se le toma declaración desde septiembre del 2020. Entonces parece, y eso es como un ejemplo, una manifestación de un universal. ¿Sí? El universal es que el Ministerio Público, al parecer, se toma en serio otras causas y no este tipo de causas. Habrá que ver qué es lo que sigue en general luego en este quehacer. Entonces, obviamente, esto tensiona a la sociedad civil en su conjunto y a las organizaciones, y nuevamente podemos develar que las causas avanzan gracias a la organización y a la presión que hacen las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de víctimas, y es en ese sentido que uno debe tener un especial análisis crítico asociado a lo que hace el Ministerio Público. Bueno, esta investigación seria, imparcial y efectiva es lo que nosotros entendemos como debida diligencia, donde tiene que haber una reacción inmediata por parte de la institucionalidad del Estado, en este caso el Ministerio Público, investigarlas en un plazo razonable. Y acá hay una cuestión súper importante que a lo menos pienso yo que le da una especial luz al tipo de análisis. Debe ser propositiva en base a las líneas de investigación. No puede ser que el Ministerio Público, por diversas circunstancias, sea negligencia o lo que sea, crea una versión de un funcionario policial y lleve a cerrar una investigación que, en definitiva, no aborda el hecho en su conjunto, y que en el fondo no propone diversas tesis de investigación. Y esas diversas tesis van generando diversas diligencias, lo que va a llevar entonces a una investigación realmente seria por parte del Ministerio Público y no parcializada y por lo tanto inefectiva. Estas líneas de investigación, por lo tanto, a la larga van a poder destrabar la idea que nosotros hemos estado discutiendo harto a propósito de la existencia de patrones que originaron los crímenes, sobre todo porque esto es un despliegue institucional de funcionarios profesionales del control del orden público, que actúan de una manera jerarquizada. Entonces, y todas estas investigaciones deben ser obviamente garantizando el respeto y la participación de las víctimas y sus familiares. Esto es lo que podemos entender entonces como debida diligencia. Además, nosotros, particularmente en Londres 38, somos muy críticos o ponemos el alerta, por así decirlo, en lo que pueden ser la relación de las oportunidades procesales asociadas a las salidas alternativas del procedimiento. Esto en virtud de que evidentemente, en primer lugar, hay un elemento fundamental asociado a la verdad y a la justicia plena, que dice relación con la narrativa histórica, pero también a la proporcionalidad de la pena a los responsables, y lo que a nuestro juicio es muy evidente, que es el riesgo asociado a una reflexión de lo que ha ocurrido a lo que ha ocurrido en el pasado y su continuidad en la historia estatal, a una privatización del daño. Entonces, en este sentido, es lo que proponemos como reflexión inicial para efectos de responder la pregunta de la reparación integral. Pero además, si es que nosotros quisiéramos también proponer algunas reflexiones asociadas a cómo es posible la idea de la reparación integral sin que exista una revictimización del daño. Bueno, perdón, la revictimización de las víctimas asociadas al daño, existen algunos puntos que podemos proponer como inicialmente respuestas que hice relación, por ejemplo, con sanciones internacionales que ha recibido el Estado de Chile asociados al control de convencionalidad respecto de cómo se despliega las instituciones de justicia y la administración de justicia en coherencia con la Convención Americana de Derechos Humanos y las obligaciones que emanan de ella
a propósito de las indemnizaciones de perjuicio y el quehacer en general de estas investigaciones y deberes de sancionar. Pero además hago especialmente énfasis a propósito del peso de la acreditación de la víctima. Me parece que es importante, justamente a propósito de lo que ha hecho últimamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos asociado a la misteriosa Losa 12, en que se desconoce la naturaleza de la indemnización, se desconoce el monto de la indemnización, se desconoce el criterio de selección de víctimas, pero son las víctimas las que tienen que acreditar su calidad frente a el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es extraño que de un número importante que lleva de causas que lleva cada abogado, no se sabe, y abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, no hay claridad de quién hace esa selección, en base a qué se pondrá ese daño. Entonces, lo que quiero expresar es que es una zona muy gris, de un aspecto muy delicado, en lo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos está llevando a las víctimas a acreditarse en un contexto en que ni siquiera el Instituto Nacional de Derechos Humanos es quien determina el monto, porque es una glosa determinada por el Ministerio del Interior y Seguridad. Entonces, ahí justamente hay un problema de revictimización que ya está ocurriendo y que, en definitiva, todas las víctimas pueden tener una desconfianza en lo que pueda hacer el Estado y sus diferentes instituciones al respecto de la fijación del monto de indemnización y los diferentes afluentes de esa supuesta indemnización, ¿no? Además que existe un efectivo reconocimiento del Estado de los hechos ocurridos post 18 de octubre o también desde el inicio de las movilizaciones de los secundarios y en ese sentido superando las diferentes variaciones de negacionistas que hasta el momento a juicio personal también se imponen, que las investigaciones penales y el órgano persecutor estén encaminadas a establecer la verdad y la justicia plena y entender la pluriofensividad del crimen de Estado, en el sentido de lo que ya he señalado en su contexto. Pero además hay un tema que es importante. Es extraño, y con esto quisiera terminar para después dar lugar a las preguntas y la siguiente exposición. Es extraño que, a propósito justamente de la indemnización de perjuicio, sean las arcas fiscales las que responden y sea el Consejo de Defensa de Estado quien defiende estas arcas fiscales que están constituidas básicamente por los impuestos de todas las personas en Chile, y que el patrimonio de las personas jurídicas vinculadas a estas violaciones a los derechos humanos no estén afectadas. Me refiero a que si un agente estatal, como un funcionario de Carabineros, es el que ejerce el daño y la violación a los derechos humanos, no parece coherente entonces que sea el caudal que administra todos los montos de impuestos y ese tipo de cuestiones sea el que responda ante la indemnización de perjuicios, sino que debiese ser también la persona jurídica involucrada, que en este caso debiesen ser carabineros, militares u otros responsables al respecto. Eso nosotros pudiésemos comentar inicialmente y quedo abierto también a las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias, Seba. Sí, la verdad que la exposición deja espacio a una discusión bien larga que podría darse en varios de los aspectos que mencionaba. Hay muchos temas ahí vinculados con, bueno, la idea de la reparación mediante la indemnización, que también fue abordada de manera crítica en tu exposición, también las vías efectivas de judicialización de los procedimientos. Y nada, la verdad que queda abierto para una conversación de más largo aliento. Así que le vamos a dejar la palabra a la Katy ahora para, bueno, que nos pueda comentar con respecto a el rol que tuvieron los estudiantes dentro de la Defensoría. Eh, También, bueno, cuál fue, digamos, el impulso que hubo por parte de nuestro estamento a la hora de llevar a cabo la Defensoría,
de qué manera nuestras generaciones son las que, digamos, le dan vida a la labor que llevamos a cabo como defensoría y cómo también esto se materializa en la inscripción de cientos de voluntarios en su momento dentro de la instancia, que en su mayoría eran estudiantes de derecho, ni siquiera estamos hablando de personas egresadas, sino que muchas veces eran estudiantes de primer, segundo año, que iban adquiriendo el conocimiento conforme iban practicándolo a lo largo de los días del estallido. Entonces, consultar en ese sentido, Katy, cuál ha sido el rol de la juventud, cuál ha sido el rol del estudiante dentro de la defensoría y también cómo aquella ha sido clave para, digamos, la generación de la defensoría y cuál es la labor que queda para los estudiantes del futuro, porque ahí también hay varias generaciones nuevas en la facultad que solamente han escuchado como historia de la defensoría, pero que no fueron parte viva del proceso, digamos, más agitado. Y cómo nosotros podemos darle la posta a esa y esos compañeros a fin de que este espacio siga vivo desde el corazón de sus estudiantes. Así que, Katy, queda también la palabra a tu disposición. Muchas gracias, Miguel. Quiero aprovechar también de saludar a todas y todos que han compuesto alguna vez la Comisión de Acciones, Denuncias, Querellas, porque en realidad han sido varias personas, yo no estuve desde el principio, entonces como también para aclarar esto, que ha sido como todo un proceso de cambio de mando y que ha sido una participación súper buena y súper bacán de mucha gente que ha estado desde el 19 de octubre del 2019 y que en este momento me toca a mí, pero en este momento también componen la comisión, le mando un saludo, la Fran Cone Carlos, y eso, pues como reconocer también el trabajo colectivo de todas y todos. Ya, sobre lo primero, en realidad lo último que dices tú, Miguel, a mí me parece que es como lo más importante que yo puedo destacar respecto a la participación de los estudiantes. A mí me parece que hubo un cambio de paradigma muy importante en la forma en que como estudiantes de Derecho consideramos nuestro rol en la fiscalización o en lo que podíamos hacer respecto a los detenidos, voy a quedarme ahí primero, después de las movilizaciones. Nosotros siempre habíamos tenido un trabajo como un poco desorganizado, que existían infografías, uno trabajaba ya, lo más que hacíamos, lo más extremo era, por ejemplo, ir a esperar afuera de una comisaría a gritarle a los niños que iban llegando con uniforme, grítame tu root, hacíamos una lista, buscábamos a los papás si es que se podía, y yo no tenía esta cuestión que era como, por lo menos que a mí me enseñaron, tú buscas al caballero de pelo largo del INDH y le preguntas a él qué hacer. Y si él no te deja hacer nada, tú no haces nada. Y yo tenía esa cuestión y en los 3 años antes que había participado yendo a comisarías, sabía que tenía que hacer eso. Entonces yo me quedaba fuera de la 48 y esperaba que los niños gritaran su root. Y cuando yo tenía todo el root de todos los niños, se le iba a pasar el caballero del INDH. Entonces, este cambio como de paradigma vino con la gente que no era de mi generación, porque yo me veo jovencita, pero no soy tan jovencita. Entonces, todos estos chicos que en ese momento tenían unos 18 y 19 años, empezaron a decir, pero ¿por qué hay que hacer eso? ¿Y por qué hay que esperar que estén detenidos? ¿Y por qué no importa que les peguen las marchas? ¿Por qué los que les pegan las marchas pero no se llevan detenidos no hacemos nada? ¿Y por qué si no tenemos el título no podemos ir a preguntar? Entonces, todo esto vino como con un cambio generacional súper importante y para mí eso fue lo más relevante de todo. El hecho de que las personas de hospitales hayan estado 24/7 durante 2 meses afuera de las urgencias de los hospitales con más heridos fue el resultado de la insistencia de personas que aún no podían ir a comisarías para hacer algo, porque estaban tan desesperados para hacer algo que sucedió. Entonces esto dio pie a que haciendo una conexión con lo que les comentaba la profe Emma y el Seba, a que tengamos ahora la recolección de muchos datos que no había precedentes de que se hubiese podido, yo me acuerdo que el CDH siempre nos decía que había sido como la recolección de datos más baratos de la historia, porque, o sea, sin esto no se hubiese podido lograr nada, no hubiese habido informes, no hubiesen habido querellas, nada. Entonces hubo un cambio de paradigma demasiado grande. O sea, en este momento nosotros podemos estar un poco más tranquilos. La Defensoría Penal Pública está yendo a las comisarías. Pero esto de ir a las comisarías a hinchar y estar ahí todo el día y hablar con los capitanes, fue porque necesitábamos hacer algo y empezamos a darnos cuenta que en verdad sí había algo más que hacer, que no teníamos que quedarnos con la respuesta que nos daba la
la persona que estaba de guardia en la puerta, y esto fue simple insistencia de los chicos que les picaba esto de la curiosidad de qué más podían hacer y qué más podían insistir. Entonces, primera cosa que me parece súper importante. Ahora, el rol del estamento, a mí me llamó la atención igual, porque yo también tengo un poco de adultocentrismo. Yo a todo el mundo le trato a usted, y yo miraba para el suelo cuando iban los profes, y de repente me encontraba con que estaban en Santa María, y todos hablando así de una forma súper cordial, de una forma para nada jerárquica, y los estudiantes asumiendo roles de coordinación y mandando gente con doctorado a hacer cosas. Entonces a mí me llamó la atención esto de la capacidad que tenemos aún como estudiantes de poder organizarnos y de poder gestionar cosas que yo veía imposibles. Por ejemplo, no sé, que un estudiante estuviera a cargo de gestionar todo lo que comíamos en el día, que era algo importante, porque de repente había gente que casi que dormía en Santa María. Entonces yo lo veía una cuestión como que, oh, y le habla a los profes, y no le dice usted. Entonces como que este cambio de mentalidad, como nunca vino de nuestra parte, como personas que íbamos en quinto, egresados, toda la cuestión, sino que fue una cuestión que venía de los chicos que estaban recién empezando, que tenían ganas de participar y que no sabían cómo hacerlo porque todavía no tenían esto del youth y no pueden ir a las comisarías. Entonces todo este cambio de mentalidad fue lo que hizo funcionar, yo creo, a la defensoría, porque en realidad no hubiésemos quedado igual todavía con un papelito anotando la ruta de la gente que llegaba a la 48 y dándoselo al caballero de pelo largo del INDH. Entonces, perdón si es una falta de respeto, no era mi intención. Y como segunda cosa, que me voy a salir un poco del plano de lo que, no un poco, totalmente del plano de lo que está diciendo Miguel. Quiero ver a la juventud, como ahora estamos viendo los aspectos positivos en lo que contribuyó a la juventud. Todos sabemos que esto empezó como la revolución de los pingüinos, 4.0, una cosa así, pero no hemos visto las consecuencias que tuvo esto para las vidas de estas personas. O sea, no voy a tocar el tema de la cantidad de personas y chicos adolescentes que están en prisión preventiva porque no manejo los datos y no manejo todo lo que hay que saber al respecto, pero sí puedo decir con mucha conciencia al respecto la cantidad de jóvenes heridos en las manifestaciones y la forma en que ellos tuvieron que enfrentarse al aparato estatal de persecución de los delitos que habían sido víctimas, al mismo tiempo que también los buscaban por otros delitos. Entonces, esto es información que está en el informe del INDH, pero yo les voy a contar una cuestión como sin dar nombres ni tanto. De repente yo tenía que llamar a padres, porque eran chicos que no se tenían 19 o 20 años, pero ellos no podían enfrentarse a una denuncia solos. Entonces a mí me partía el corazón que todo el mundo tenía RUT, 19 millones, 20 millones, y una cantidad de víctimas enorme que tiene que enfrentarse a una forma de tramitar cosas y de una visión tan adultocentrista. Yo me imagino que podría, por ejemplo, la fiscalía ponerse a la capa y decir cómo son las formas en que podemos contactar a las personas que fueron víctimas de acá, porque en cosas tan básicas como la forma en que nos ponemos en contacto con ellos, ¿qué cabro de cuarto medio revisa su correo? ¿Cómo tú haces que le llegue una citación por correo a ese niño? Porque sigue siendo un niño. Puede tener 22 años, pero hay gente que todavía no llega a la madurez necesaria para enfrentar un proceso penal a esa edad. Entonces, podríamos, por ejemplo, podría haber fiscalía haberse dado cuenta de esto, haberse dado cuenta que era un problema, que necesitábamos afrontarlo de una forma distinta y haber creado, no sé, una pregunta y respuestas por Instagram. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que hay que empezar a insertar los modos en que los chicos más jóvenes se están comunicando entre ellos para poder facilitar este proceso que van a tener al enfrentarse al proceso penal. Entonces, sirvió mucho, por ejemplo, lo que hizo Datos Protegidos, que se le iluminó y dijo, hay mucha gente que anda en la calle con cámaras y puede enviarnos videos de cosas que están sucediendo, y ellos lograron incorporar este manejo de las redes sociales que tenían los adolescentes y la gente que participaba de las marchas para recolectar evidencia, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos. Entonces, este tipo de cosas, como toda la cultura y todo el bagaje cultural que viene con los adolescentes que fueron víctimas de este tipo de delitos, podrían haberse incorporado a las medidas que tomó, por ejemplo, Laura Witt para poder enfrentarse con el manejo de las víctimas. Entonces yo creo que acá hay una especie como de desperdicio y también de despreocupación de cómo son las características personales que componen a este grupo de personas.
Así que eso quería recalcar, como en términos súper generales. Me parece excelente el cambio de paradigma que hubo con la forma de responder de parte de los estudiantes de Derecho. Agradezco un montón a los chicos que estuvieron de segundo año, que estuvieron toda la madrugada en la puesta central. Por dar un ejemplo, me parece increíble, quiero que sepan que eso fue uno de los trabajos más importantes que tuvimos para poder lograr las querellas grandes. Y eso pues chicos, muchas gracias a todos y eso, quería llamar la atención respecto al último que dije. Muchas gracias, Katy. Sí, la verdad, convoca un tema sumamente importante, lo que mencionaba. Hay toda una labor. Y también quisiera tomarme un espacio aquí para agradecerle a todas las personas que estuvieron en la calle. Es una labor que, más allá de la asistencia técnica, sabemos cómo incide psicológica y emocionalmente, y lo sabemos porque lo vivimos en primera persona. Eh, Nada, como que yo, teniendo la misma experiencia, miraba atrás y decía, chuta, ¿dónde estuvimos? Nos tocó ver tantas cosas, eh, hubieron situaciones que en su momento quizás no asimilamos emocionalmente, pero que ya habiendo bajado un poco el ritmo del trabajo, nada, impactan, chocan. Y, y si uno que estaba un poco más vinculado a los temas de coordinación, se sintió así afectado, si tiendo a pensar en los cientos de personas, estudiantes mechones que estuvieron ahí, porque la y los compañeros que estuvieron en el Hospital El Salvador, en la Puerta Central y en los distintos recintos, no tenían grandes conocimientos, digamos, profesionales, pero sí tenían una voluntad tremenda y una disposición personal, que la verdad marca significativamente, porque aquí hay una cuestión que no solo hay que tener un manejo técnico, quizá, de hecho, yo diría es lo de menos, porque uno estaba tratando con personas que habían sufrido 3 minutos antes, 5 minutos antes de hablar contigo, una vulneración de sus derechos, siendo herido gravemente. Y ahí estuvieron nuestros compañeros, poniéndose a disposición a colaborar con esas personas, y a buscar la justicia, y un anhelo de justicia que uno lo sentía cuando veía la disposición, cuando nos hablábamos en los grupos y decíamos, chiquillos, son las 12 1 de la noche, pero hay una situación grave, y la gente se disponía, no era que tuviéramos que estar buscando, la gente se disponía a apoyar en ese momento. Y nada, valorarlo profundamente. Y eso. Ya. Eh, Se tenía que pasar la pregunta, pero que un poco conmovido con la situación. Pero bueno, siguiendo un poco el hilo de la conversación, me gustaría hacerles una pregunta a todos, muy vinculada a la búsqueda de la justicia, porque nos tocó cumplir la labor del momento, nos ha tocado llevar a cabo acciones judiciales, pero qué bien adelante, qué bien adelante. Y aquí también lo instalo un poco, no solo en materia judicial, sino que en materia transversal, porque esta es una cuestión que le corresponde trabajarla a todos los poderes del Estado, o sea, a todas las instituciones del Estado. No es una cuestión que ciertos organismos determinados se tengan que hacer cargo. Entonces, mirándolo desde esa perspectiva, ¿de qué manera la Defensoría, de qué manera el mundo, digamos, del derecho se puede poner a disposición de colaborar en lo que viene en adelante? Eh, Porque bien mencionábamos, y me acordaba mucho con la palabra del SEBA, cuando hacía alusión a todo lo que tenía que ver con medidas de reparación, me acordaba mucho de que el nunca más del que se habló durante tantos años resultó ser más bien un manto de impunidad, digamos, escondía
una objeción por parte del Estado de hacerse cargo de las materias de derechos humanos. O sea, siempre el Estado chileno, la transversalidad de los poderes políticos hicieron vista gorda a medida efectiva que instalaran un Estado con perspectiva de derechos humanos. Entonces, ¿de qué manera como Defensoría podemos colaborar para efectos de que ese manto de impunidad no se vuelva a repetir? Que el Estado en su conjunto, con la transversalidad de sus instituciones y organismos, se haga cargo de este tema. Y bueno, también vincularlo con los distintos informes que han habido en materia de revisión de la situación de derechos humanos en el contexto del estallido social. Uno de esos informes muy importante también para instalar la discusión lo da precisamente la Defensoría Jurídica. Entonces, ¿de qué manera podemos hacernos cargo de que aquello que dijimos en los informes, que lo que dicen los informes de organismos internacionales, pueda llevarse a cabo efectivamente? Quisiera dejarle la palabra primero a la profesora Emma para que pueda explayarse sobre este tema. Gracias, Miguel. Creo que a ver, yo creo que es verdad lo que usted dice en términos de que el nunca más fue por un ratito, ¿no? Es decir, en el fondo fue, ok, no sigamos incrementando la cifra de los vulnerados por derechos humanos, pero tampoco hicimos mucho con relación a aquellas personas que durante la dictadura sufrieron tremendas vulneraciones de derechos humanos, delitos directamente. Entonces nuestra tarea, yo creo que como, o sea, conociendo nuestras limitaciones, nosotros somos gente que viene del mundo del derecho, yo creo que nuestra tarea fundamental es combatir la impunidad. Esa es una cuestión que es muy importante porque no puede ser que la única medida que nosotros tenemos, que sería la de la justicia pronta o en el tiempo oportuno, esté dada por los 40 años, que significan las causas que todavía se están tramitando y que ocurrieron antes de la vuelta a la democracia, ¿no? Esa no es una justicia oportuna, esa no es una justicia justa, precisamente porque está llegando demasiado tarde, cuando muchas víctimas o familiares de las víctimas ya también murieron. Entonces ya va perdiendo todo sentido que llegue una justicia tan tardía. Eso por una parte. Y por la otra, que nosotros debemos entender que hoy día las mismas maneras de operar que existieron durante la dictadura, que era un poco lo que aludía Sebastián hace un rato, es decir, la ocultación de pruebas, la falsificación de pruebas, en el fondo la obstrucción a la justicia, se sigue produciendo hoy día de la misma manera que se producía en dictadura. Y más todavía si nosotros pensamos que esos agentes del Estado que vulneraron los derechos humanos de la población, muchos de ellos todavía hoy día están cumpliendo funciones, me van a decir que las están cumpliendo las funciones en una oficina y no en la calle, sí, claro, pero está recibiendo un sueldo de parte del Estado. Eso por una parte. Y por la otra es el hecho de que no existe una cultura de que una cosa es la protesta y otra muy distinta es la comisión de delitos como consecuencia de la protesta. Y entonces yo no puedo reprimir de la misma manera a unos y a otros, ¿verdad? Y por lo tanto, todas aquellas recomendaciones que se hicieron en las visitas in situ que hicieron las diversas organizaciones de derechos humanos a Chile, ninguna de ellas se ha cumplido. Y basta con mirar los videos que se grabaron, por ejemplo, para el 18 de octubre de este año, ¿verdad? Nosotros no veíamos que efectivamente se estaban lanzando las bombas lacrimógenas hacia arriba de la manera como se dice que tiene que hacerse, o el carro del guanaco, etc. Entonces, a nosotros nos queda solo aportar con nuestro granito de arena como abogados, trabajando en contra de la impunidad. Y eso en contra de la impunidad significa, como ya dije, perseguir al carabinero que estaba en la esquina, pero también perseguir al jefe, que es la persona que le está dando las órdenes y que en el fondo
no le permite actuar de otra manera también. Entonces yo creo que ese es el gran tema que nosotros tenemos de aquí para adelante. Y en esa medida también, aludiendo un poco a lo que decía Sebastián, este tipo de causas son causas que son súper distintas de las causas que normalmente lleva un fiscal, ¿cierto? Es decir, son causas en las cuales yo tengo que ocupar el sistema de investigación criminal en contra de las mismas gentes que en ese caso son imputados. Entonces, por lo tanto, es mucho más difícil perseguir en esa causa y buscar en esa causa quién es el responsable, que en la situación de delitos comunes. Y esa cuestión también tienen que tenerla en cuenta los fiscales, de manera de no perder la información que se obtiene en una causa y que tiene que ver y que dice relación y que involucra a otra que tal vez ocurrió en ese mismo lugar, a esa misma hora, y que tal vez no tiene tanta prueba como tiene esta otra, pero que claramente los agentes del Estado que están involucrados son los mismos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos colaborar, nosotros podemos poner todo lo que esté de nuestra parte, pero necesitamos también que exista un Ministerio Público que no solamente se dedique a perseguir, a proteger a las víctimas, que eso está muy bien que lo haga, sino también en realmente poner sus recursos a disposición de encontrar a quienes son los responsables por la gravedad que tienen los delitos que ellos cometieron. Y no solamente son la gravedad en términos de el daño que provocaron, sino porque es muy grave que un agente del Estado que está en su cargo para proteger a la población, en realidad la esté vulnerando, ¿verdad? Y eso es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta y tomarnos en serio que esta situación no puede volver a ocurrir, o por lo menos tenemos que hacer muchas cosas para que no ocurra. Muchas gracias, profesora. Bastante claro ahí también en lo que mencionaba. Quisiera también ahora darle la palabra para que pueda explayarse sobre este tema a Sebastián. Así que, Sebastián, queda a tu disposición el espacio. ¿Estás con el micrófono apagado de nuevo, Seba? Muchas gracias por el espacio. Yo creo que igual me explayé harto en la palabra anterior, pero obviamente también voy a decir un par de cosas. De partida, entiendo que la pregunta de Miguel apunta un poco también a dar respuesta en términos de política pública. No tengo la capacidad ni los contenidos para poder dar una respuesta global al respecto, pero evidentemente las fuerzas de control de orden público, las Fuerzas Armadas en su conjunto no pueden seguir como han tenido la continuidad desde la dictadura en adelante. Es una aberración a la realidad de Chile y una consolidación de un modelo que se instaló a sangre, ¿no? Lo otro tiene que ver con una entidad, con la creación de una entidad efectivamente que vele por los derechos humanos y no la precariedad con la que se aborda desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una institución completamente cooptada por el binominalismo y que ha dejado ver su ineficacia y su falta de voluntad política y de capacidad al respecto de dar respuesta a este tipo de situaciones. Pero me parece que es importante también señalar que a lo menos quedan dos tareas que son fundamentales, que Londres 38 lo ha intentado impulsar todo el tiempo porque nuevamente, porque el problema se va renovando todo el tiempo, que dice relación con toda la verdad y toda la justicia. Es la pelea contra la impunidad, es la pelea por las garantías de no repetición, es la pelea por las sanciones proporcionales, es la tarea por develar lo que el Estado, como señalé en un comienzo, el Estado tiene la vocación de invisibilizar. Tiene la vocación de invisibilizar el daño y su actuar delictual en forma organizada. Y en ese sentido creo que nuestra propuesta de abordar ese quehacer delictual del Estado organizado en forma jerarquizada, la propuesta de las querellas que busca la responsabilidad del mando por la quiesencia estatal, nos parece que es una línea
a desarrollar para poder tener una comprensión de la magnitud de lo que implica los patrones macrocriminales de conducta por agentes estatales. Y eso, mientras el Estado siga apuntando al negacionismo, la respuesta en parte va a ser judicializar para poder develar. Pero no solamente eso, sino que obviamente una agenda que es una disputa y una lucha profunda y también muy dolorosa, tiene que ver con los presos políticos de la revuelta. Las condiciones carcelarias de los mismos es una agenda que debiese abordarse también de manera muy urgente, y en ese mismo sentido la urgencia de la necesidad de la libertad a los presos políticos en su conjunto, ¿no? Porque la perpetuación de esa situación solamente implica seguir invisibilizando la persecución política que existe en Chile y obliga entonces a tener una reacción como sociedad civil organizada a la represión en todo orden de cosas. Eso, no quisiera extenderme más. Como ya les dije, me tomé mucho tiempo hablando antes. Perdón. Muchas gracias, Seba. Sí, ahí complementando varios elementos de efectivamente hay una exposición bien contundente en la materia como fue la palabra inicial. Ahora le damos la palabra a la Katy también para que pueda explayarse sobre este tema. Adelante, Katy. Yo creo que, o sea, lo que yo no entiendo es por qué hay un acostumbramiento, voy a echarle la culpa a la gente, perdón, un acostumbramiento de la sociedad chilena a aceptar las explicaciones institucionales respecto a comisión de delitos particulares dentro de Carabineros de Chile. Carabineros de Chile, cuando saca estos comunicados diciendo que ellos están totalmente conscientes de la probidad administrativa de sus funcionarios, que bajo ninguna forma Carabineros de Chile actúa transgrediendo sus facultades. Ellos no hacen una investigación previa para decir esto. Entonces, a mí me molesta demasiado que nosotros aceptemos como válido este tipo de conductas y que se acepte como válido por el gobierno de turno. Entonces acá hay que cambiar este paradigma porque es incomprensible. O sea, ¿en qué parte del mundo una persona puede cometer un delito, otra persona la institución puede estar completamente de acuerdo con que no era un delito sin hacer ninguna investigación? Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que deberíamos mejorar, problematizar, hablarlo, porque no se puede estar tomando ese tipo de decisiones de indultar a los funcionarios de Carabineros por parte de la misma institución sin darse cuenta que, o sea, uno podría hacer, por ejemplo, yo entiendo que hay gente que puede cuestionar de forma muy legítima la legitimidad de la existencia de una policía, pero partiendo de la base de que la existencia de una policía es legítima, nosotros tenemos que entender que la base institucional tiene que ser la probidad pública. Entonces, cuando la institución se da cuenta de que hubo un caso en donde no se puede determinar en primera instancia si existió esta probidad pública, la institución tiene que decir, se va a investigar. Nosotros como institución no estamos de acuerdo con que se efectúe esto. Y una vez que esté lista la investigación, ahí uno podrá decir, nosotros respaldamos al funcionario porque fue absuelto. Podría ser, por ejemplo. Pero no, entonces a mí me parece terrible, me parece súper incomprensible. Y yo no entiendo por qué la gente que sabe estas declaraciones no está sancionada en un sumario administrativo por Contraloría. Porque nosotros tenemos que entender que hay un sistema de sumarios administrativos dentro de Carabineros que depende del mando superior inmediato. Entonces, para que exista un sumario administrativo, por ejemplo, en un mundo paralelo, de un pelotón que salió un día y el capitán mandó a disparar a la gente de la cintura para arriba, la persona que está disparando tiene que ser sumariado por el capitán que le dio la orden. Entonces eso no va a pasar. Y lo ha dicho Human Rights Watch, y lo han dicho todos los informes de derechos humanos que se hicieron después del 18 de octubre. Y no ha habido un cambio al respecto. No ha habido un cambio porque esos reglamentos de Carabineros existen desde dictadura. Entonces, tenemos que también tener, aporta la perspectiva administrativa.
porque no es solamente una cuestión política, haciendo esta separación de lo político con lo tecnócrata que hace la gente. No es solamente lo que nosotros creamos como consecuencias políticas del actuar de Carabineros de Chile, sino que tampoco se está adaptando a lo que debería ser una recta de probidad despolitizada. ¿Ya? Entonces acá no podemos venir a decir como que, la izquierda subversiva que está enlodando la institución más prestigiosa. No, acá la misma institución está actuando de una forma que es poco proba, muy objetivamente, y estamos dejando que nadie los controle, ni los gobiernos de turnos, ni la Contraloría General de la República, que en última instancia, cuando la misma institución no realiza todos estos sumarios administrativos que tiene que hacer desde arriba hasta abajo, puede hacérselos a los altos mandos de Carabineros, que ya algo ha hecho, pero hemos tenido resultados, hemos tenido la confianza suficiente para dejar que, por ejemplo, la Contraloría actúe, o está teniendo presiones políticas de otros lugares, está teniendo presiones políticas del gobierno, está teniendo presiones políticas de altos mandos de otras instituciones militarizadas. Entonces eso es demasiado importante. Yo creo que hay que dejar que la probidad administrativa actúe por un lado. Yo sé que el SEBA con la profe pueden explicar como que mucho mejor todo el tema judicial. Yo por todo este lado como un poco más pacífico. Y eso. Muchas gracias, Katy. Bueno, agradecerles por la respuesta. Quisiera dejar en este último momento el espacio para que puedan tener unas palabras finales con respecto al conversatorio, un poco a libre disposición de los temas que ustedes quieran mencionar. Ahí, bueno, tenemos varios, varios temas ya fueron abordados en el conversatorio con respecto al futuro de la Defensoría, con respecto a la valoración, y nada, con respecto a la labor que hemos tenido, al futuro de este espacio. Y bueno, lo dejo muy a su disposición, lo que quieran comentar brevemente en las palabras finales. Voy a invertir un poco el orden, así que le dejo la palabra primero a el SEA. Dale, SEA. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todas, todos y todes. Para mí ha sido, como les dije en un principio, un honor compartir con las personas que componen la Defensoría y también, obviamente, Londres 38. Hacer el énfasis en lo que dije recientemente. La lucha por toda la verdad y toda la justicia es fundamental y más urgente que nunca. Hacer referencia también a la tremenda investigación que hicieron Francisca Hernández con Karina Fernández, Francisca Hernández y la Karina, respecto de la realidad de la persecución política y de las prisiones preventivas que están ocurriendo hoy día con los presos de la revuelta. Así que eso, la tarea sigue siendo urgente, la tarea sigue siendo estar presente en muchos ámbitos, así que ojalá renovar los votos en cada instancia, ¿no? Eso. Un abrazo grande y muchas gracias. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias a Londres por todo el trabajo que ha hecho la Defensoría. Y nada, no tengo ninguna duda de que el trabajo que venga a futuro va a seguir siendo igual de responsable y con los mismos lazos positivos que hemos tenido como instituciones. Así que muchas gracias, Seba. Le dejo la palabra ahora a la Katy también para que pueda dar unas palabras finales. Yo quiero aprovechar esta instancia solamente para agradecer a la gente que ha contribuido en lo que es el funcionamiento posterior a la revuelta de la Defensoría. Todas las comisiones de comisarías, de la gente de hospitales que salió a pesar de en el caso de comisaría a pesar de la pandemia, y también todo el trabajo que han hecho los profesores en el transcurso de estos 2 años, llevando querellas y haciendo todo lo posible por el tema de las querellas grandes. También decirle a la gente un poco como una explicación que no hemos estado actuando tan como de la forma en que empezamos el 2019 porque se
se optó por este camino de las querellas grandes. Entonces, para que, no sé, pues si alguien se pregunta por ahí en qué está la Defensoría, estamos en eso. No es que hayamos dejado todo votado. Y también, bueno, eso, quería agradecer como a todo el mundo, a toda la gente, las y los profesores de la Comisión de Querellas, y besitos para todos. Muchas gracias, Katy. Y bueno, por último, le dejo la palabra a la profesora Emma para que nos pueda dar sus palabras finales. Gracias, Miguel. Sí, sumándome a los agradecimientos que han dado todos, me acordé, Miguel, cuando usted refería el trabajo de los voluntarios en la calle. Yo esa cuestión quiero agradecer profundamente, porque recuerdo alguna vez haber estado conversando con una chica cuyo nombre ya no recuerdo, y que iba en segundo año y que se puso a llorar apenas me empezó a contar cómo lo había pasado ella en un punto de salud en algún lugar de la Plaza Dignidad. Eso por una parte. Cuando uno sabía que la gente de comisaría se iba a quedar a la casa de algún amigo porque le habían dado, por supuesto que había tenido que conseguirse un salvoconducto en la propia comisaría donde estaba, que a veces no se lo daban y tenían que irse a dormir ahí por ahí cerquita porque si no los había pillado el toque de queda. Son cosas que de verdad que emocionan tremendamente. Porque nadie hizo esto para que le diera las gracias, sino que se hizo porque todo el mundo consideraba que era absolutamente urgente hacerlo y cada uno de nosotros estaba convocado para estar allí. Eso. Del mismo modo, me queda sonar medio así como la pasionaria lo que quiero decir, pero en verdad lo que sí tenemos que tomar en cuenta, teniendo en cuenta de que los nunca más, nunca van a ser realmente nunca más, es que yo creo que lo que no podemos hacer es irnos para la casa tranquilos, con la sensación del deber cumplido. Ni nosotros en la Defensoría lo vamos a hacer en la medida que podamos, vamos a seguir siendo una piedra en el zapato para la gente que está, que en el fondo quiere que todo siga igual. Nosotros vamos a seguir trabajando en esto, pero también es necesario que todo el resto de Chile también tenga claro que solamente va a obtener lo que se merece, aquello a lo que tiene derecho, cuando pelee por ello. Entonces, nosotros necesitamos, qué sé yo, no sé, estoy pensando, no estoy pensando así como, todos a la calle a tomarnos el poder, ¿no? Sino que estoy pensando cuestiones bastante más pequeñas, como si tengo un video, se lo voy a mandar a la gente que está reuniendo videos, si soy testigo de algo, realmente pegarme la lata e ir a declarar, en fin. O sea, solo nosotros vamos a lograr que los nunca más se parezcan más a los nunca más que deberían ser. Eso. Así que por lo tanto no hay que irse para la casa. Muchas gracias, profesora Emma. Muchas gracias, Sebastián, Katy, nuevamente profesora Emma. Me voy a tomar una atribución que no me la dieron cuando me mandaron la pauta para arrogarme las palabras finales. Ya, como ya dije, no me dieron este espacio, pero me lo voy a rogar porque es la última actividad que tengo como presidente del centro estudiante. Y qué cosa más emocionante que tenerla en un espacio por el cual en conjunto hemos trabajado inmensamente a lo largo de estos 2 años, con una labor entrañable de quienes nos han estado acompañando. Quiero agradecerle profundamente a todos los estudiantes que han hecho parte de la Defensoría durante este tiempo.
que se sacaron la cresta en las calles, poniendo incluso en riesgo su vida en la labor que estábamos cumpliendo. Eh, Salió fortuito esto y creo que es bien simbólico que pueda terminar el centro de estudiantes en una actividad de la Defensoría, que es un espacio que quiero, que amo, un espacio en el cual he encontrado personas por las cuales siento una profunda admiración. Eh, me conmueve profundamente porque, bueno, ya habiendo pasado tanto tiempo, uno como que pone cable a tierra y piensa en los distintos riesgos que pusieron a disposición muchas personas a lo largo de estos 2 años. Me hubiera gustado poder estar 2 horas nombrando cada uno de los nombres de las cientos de personas que estuvieron en las calles. Evidentemente no podemos, pero nada, sepan que quienes continuamos en el día a día vamos a valorar infinitamente todo lo que ustedes dieron por este espacio, todo el trabajo tan significativo que significó para el resguardo de los derechos humanos en un momento tan difícil y en un momento tan oscuro para la justicia chilena. Sepan que desde su quizás humilde postura dentro del trabajo contribuyeron enormemente. Y por muy humilde que haya sido su trabajo, es un trabajo entrañable, digno de admirar por todas las personas que están a su alrededor. Eh, Sepan que siempre van a tener la admiración de esta persona, porque como ya dije anteriormente, cuando, cuando les pedí estar en algún lugar, ni siquiera tenía que estar insistiendo en los grupos, porque había gente que se ponía a disposición por sí sola. Eh, y nada, eh, creo que a todos nos aterra la idea de que esto algún día vuelva a suceder. Eh, Esperamos que ese nunca más, del cual nos hablaron antes del estallido, ahora efectivamente lo podamos completar de manera efectiva. Pero no tengo ninguna duda que si hay que estar de nuevo en la calle, ahí van a estar ustedes eh, poniéndose a disposición, porque nada, son unos guerreros, guerreras de los derechos humanos. Eh, y sin la labor de cada uno de ustedes, todo esto no hubiera sido posible, hubiera sido imposible llevar a cabo la labor eh, si nos faltara una sola persona dentro de la Defensoría. Eso. Ya al inicio del conversatorio le di las palabras de agradecimiento a cada una de las 3 personas que me acompañan, pero también quisiera extendérselo a todas las personas que en su momento coordinaron algún espacio de la Defensoría. Eh, También siento tremenda admiración de lo que hicieron. Eh, Se pusieron a disposición en un momento muy difícil. Eh, Muchas veces no almorzábamos, muchas veces no dormíamos. Y nada, creo que hay un fruto que todavía no logramos asimilar bien en el trabajo, porque todos los días nos despertábamos buscando la justicia y siempre nos queda la idea de que esa justicia no llega. Eh, pero sepan que en la labor que continuamos haciendo como Defensoría, seguimos en esa un poco alocada tarea de encontrar esa justicia. Eh, y seguimos poniendo toda la disposición de manera distinta a como se hizo en el 2019, pero lo seguimos haciendo igual. Eh, por último, quisiera agradecer a la otra compañera del centro de estudiantes que me estuvo acompañando a lo largo de este año, que un poco, bueno, ella me dice que hace el trabajo la labor de organización y un poco tras bambalinas, pero es todo lo contrario. Hay una tarea esencial por parte de la Valentina Aranea, eh, que, que nada, también creo que es digna de admiración
y de profundo agradecimiento, porque bueno, no solo estuvo en el centro de estudiantes la Vale, sino que al igual que muchas y muchos compañeros, estuvo en uno de los hospitales más agitados en el contexto del estallido. Eh, y bueno, yo sé que está viendo este conversatorio y está escuchándonos, y que sepa que todas las personas que trabajamos con ella la admiramos profundamente. Así como admiramos Geraldine, Camila, Joaquín, podría estar dando nombres sin ni siquiera representar alguno, pero creo que en cierto sentido lo representa todo. A los profesores, profesoras, porque estuvieron también desde el día uno, eh, y la gran mayoría de ellos y ella hoy día sigue presente, poniéndose a disposición en cada una de las labores que se están ejecutando en este momento en la Defensoría. Y a cada una de las personas que sin cumplir una labor estrictamente jurídica han cumplido labores de acompañamiento, de apoyo, que también su labor ha sido profundamente esencial. Así que con eso quería finalizar el conversatorio. Perdón por extenderme tanto, perdón también por la conmoción, pero qué bonito poder terminar el centro de estudiantes en el espacio que más amo dentro de la facultad. Eso. Muchísimas gracias, Katy. Muchísimas gracias, profesora Emma. Muchísimas gracias, Seba. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Gracias. Un abrazo muy grande, Miguel, para ti y tus palabras. Lo vamos a echar de menos, Miguel.